Muy bien, vamos a comenzar. Ya esta va a ser la tercera semana que platicamos acerca, bueno, el tercer video en el cual vamos a estar platicando acerca del tema de las cruzadas, pero pues ya saben que me gustaría comentar, que me dijeran, cómo está por ahí o cómo entendieron por ahí el tema que les estuve compartiendo en video. Esto principalmente porque, pues sí, el tema de las cruzadas ha tenido mucha repercusión, tanto en nuestros días como en su momento en el mundo antiguo. Uno pensará, bueno, las cruzadas, eh, pues sí, fueron un fracaso y lo que ustedes quieran, pero pues al final de cuentas, gracias a eso, el mundo musulmán, bueno, ahorita vamos a ver un poquito de las consecuencias, pero hubo algunos elementos, bastante interesantes que se desencadenaron y que sea como sea, al final de cuentas, impactaron, por así decirlo, nuestro mundo. Entonces vamos a preguntar, ya saben qué fue lo más relevante, qué fue lo más importante acerca del tema de las cruzadas. Y bueno, empezamos contigo, Arely. Zoom te acomodó primero. Ok, bueno, pues lo que me llamó la atención pues es de que desde entonces muchos mataban en nombre de Dios, o sea, decían que era en nombre de Dios, aunque para mí sigue siendo actualmente porque es lo mismo que pasa con la Franja de Gaza e Israel, es el mismo conflicto. Y pues lo interesante es que el concepto, para mí se me hizo interesante como el concepto de lo que eran antes los caballeros, que eran personas de que, ay, porque tengo dinero, pues me aprovecho de la situación para matar a quien yo quiera. Y pues los países que estuvieron involucrados en todo eso, pues fueron demasiados, desde Italia hasta Israel, que son países pues están muy distanciados entre sí, que las guerras eran pues algo que estaba muy fuerte en la época. Eso fue lo que se me hizo muy interesante. Ok, a ver, Arely, ¿y tú cómo, relacionas lo que vendría siendo el tema de las cruzadas con la caída de Constantinopla? Pues la mala organización de los gobiernos y que, pues a fin de cuentas, muchos, o sea, aunque mataban en nombre de Dios, no iban en un mismo sentir. Y la caída de Constantinopla, pues también tiene que involucra tanto los factores pues, religiosos, por así decirlo, tanto como económicos que ya no estaban siendo suficientes, ya que pues las épocas iban cambiando. Ok, ok. Bueno, continuamos con Karina. Sí, bueno, a mí lo que me llamó más la atención fueron las cruzadas de niños y como creo que ya lo había dicho, eh, me recuerda a los sacrificios que hacían en Reyes, o sea, en ese tiempo. Todo, la verdad, todo esto de la Iglesia Católica y eso me recuerda mucho a Reyes, como el sistema también feudal y los esclavos y todo, porque también en Reyes se habla varias veces que tenían esclavos y que no deberían de tenerlos o que en tantos años los liberaban y unos no, o etcétera. Entonces me recuerda mucho a ese tiempo y como que dijo, "Ay, pues, está bien feo". Y también, ¿qué más? ¿Qué dije yo? Qué interesante. Era otra cosa, pero ya no me acuerdo. Me las imaginaba más sangrientas de lo que fueron, la verdad. O que sí estuvo feo, ¿verdad? Obviamente no estoy diciendo que no, pero me las imaginaba como que peor. No sé, o sea, todo esto se me hace como muy, mm, no irónico. Bueno, no sé cuál es la palabra, tal vez es irónico, no sé, pero es como si le preguntas a alguien o si alguien te dice, por ejemplo, me pongo a ver la situación de un papa o de un soldado que le está explicando a alguien qué son las cruzadas en ese tiempo y es como estamos conquistando territorios para ganarnos la Tierra Santa, según ellos. ¿Por qué quieres ganarte la Tierra Santa? Pues porque ahí estuvo Jesús y Jesús, ¿quién era? O sea, era alguien que
que hablaba sobre amor y todo eso, entonces me hace como súper irónico que estén intentando conquistar a través de la fuerza, del asesinato, de la sangre, un lugar santo, o sea, que proclaman que es santo porque Jesús estuvo ahí, porque habló de amor, etcétera, cuando él dijo que, o sea, cuando Jesús no era precursor de la maldad, o sea, era todo lo contrario, hablaba de amar al prójimo y de amar al enemigo y ayudarlo. Entonces, como que se me hace muy, muy irónico y muy tonto, o sea, se me hace demasiado tonto, como no entiendo cómo es que cabe en la cabeza de un ser humano, pero hoy creo que eso nada más nos muestra la corrupción total del ser humano y su necesidad por el poder. Esto. Ok, muy bien. Y bueno, también te hago la misma pregunta a ti, Karina. ¿Qué opinas tú acerca de la repercusión de las cruzadas en la caída o en el Imperio Bizantino? Lo escuché en el video, pero no me acuerdo muy bien. Según lo que recuerdo era porque, ay, no me acuerdo, pero era algo de los bizantinos. Pero no me acuerdo, pero sí lo escuché. Sí, de Ok. algo. Bueno, ahorita le damos un refresh. A ver, Perlita, acabamos contigo. Eh, bueno, yo creo que igual que Karina, a mí me saca de onda como que la motivación de querer conquistar o sea, como que la Tierra Santa. Y bueno, lo que me llamó la atención es lo que decían los papas, o sea, que los mandaban como que a luchar o a pelear o bueno, como que conquistar, y les decían que se iban a ir como que al cielo, o sea, como que ya Dios los iba a perdonar y era una vía directa como para irse al cielo. Entonces es como que, como una vez mencionó Karina, o sea, la falta de conocimiento de la verdad, sí, o sea, estaban bien mal, porque pues el tema de la salvación pues es primordial, o sea, no es por obras. Entonces eso fue lo que me llamó la atención, que o sea, se sentían con el poder de decirle a las personas que iban a ser perdonadas y luego por la causa que estaban haciendo, o sea, como que bien irracional pensar así. Entonces, pues sí, eso fue lo que más me llamó la atención. Ah, y también lo de las posadas de los niños. Pero bueno, nada más así, en corto. Ok, y qué igual, ¿qué relación crees que tuvieron las cruzadas con Constantinopla o con el Imperio Bizantino? Si ocupamos un refresh, pero es que, o sea, sí me estaba acordando ahorita que le preguntaste a Areli, pero no sé si fue por el poder o algo así, bueno, lo más obvio, ¿verdad? No sé, creo, Ujú. y pues, así. Ok, bueno, les comento esto porque esto fue muy relevante. Miren, si se acuerdan, el Imperio Bizantino era una especie de muralla que protegía, por así decirlo, Europa de pues lo que vendría a ser pues el Islam, ¿verdad? Recordemos que ya para aquel entonces, más o menos el mundo musulmán estaba así, ¿sí se acuerdan? Y más o menos el Imperio Bizantino, fíjense dónde estaba. Entonces, por ejemplo, si tú te fijas, tienes a los reinos, bueno, entre comillas cristianos acá, porque también eran unos salvajes. Tienes acá los reinos cristianos, tú tienes aquí bueno, que en su momento fue el califato abasí. Entonces, ¿dónde estaba el Imperio Bizantino? ¿Sí? A ver, entonces, guiándonos por el mapa, a ver, Perlita, te pregunto a ti, guiándonos por este mapa, ¿qué importancia crees que tiene el Imperio Bizantino? Mm, porque era el más cerquita, o sea, para conquistar o algo así. A ver, tú, Karina, guiándonos por este mapa, ¿qué podemos entender o qué podemos aprender del Imperio Bizantino? No. A ver, no, ni idea. Nomás me acuerdo, no sé, que estaba en medio. Que estaba en medio y que era el puente entre Asia y Europa, ¿sí? Entonces,
que era de los griegos. Pues no necesariamente de los griegos, o sea, era la iglesia griega, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasaba con el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino era un muro que protegía la cristiandad de Occidente de los musulmanes del Oriente. Los musulmanes ya habían conquistado todo esto, hasta estaban en España. Bueno, yo les voy a grabar la parte de España y eso lo vamos a platicar la siguiente semana. Pero aquí estaban todos los musulmanes. Entonces, si caía el Imperio Bizantino, ¿qué iba a pasar? Tenían vía libre para llegar a Europa, ¿sí? De hecho, en un futuro, y ya lo platicaremos, cuando cae el Imperio Bizantino, los musulmanes literalmente toman toda esta parte, hasta acá lo toman, ¿sí? Y en su momento los musulmanes estuvieron a nada de conquistar casi toda Europa, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Eso justamente lo comentaba por ahí en el video, en el sentido de que según las cruzadas que eran, las cruzadas era ir y recuperar Tierra Santa, ¿verdad? Ese era como que entre comillas el deseo, la intención y demás, ¿sí? De hecho aquí podemos ver lo que vendría a ser el mapa de las cruzadas, cómo fue que se dieron, ¿verdad? Entonces, aquí vemos algo muy importante. Las cruzadas se dieron, ¿por qué? Por las peregrinaciones. A mucha gente le gustaba el tema del peregrinaje. Entonces, cuando cae el califato abbasí, hay que entender esto. Muchas veces los musulmanes, o al menos los primeros musulmanes, fueron muy tolerantes. Muchas veces nos pintan a los musulmanes como que siempre fueron estos locos de la yihad y que la guerra santa y demás. Pero fíjense, el concepto de guerra santa no es de los musulmanes. Los musulmanes se lo copiaron a los cristianos, entre comillas, ¿eh? Los primeros que idearon este concepto de guerra santa fueron los reinos cristianos con las cruzadas. Porque antes de esto, el Islam era un imperio que buscaba conquistar, pero una vez conquistaba, no imponía su religión, ¿sí? No obligaba a la gente a seguir su religión, no mataban a los que no profesaban su religión. Es lo que sí hacían los reinos cristianos, ¿sí? Bueno, entre comillas cristianos, ¿verdad? Católicos. Entonces, había mucha tolerancia, ya incluso lo platicamos en el desarrollo de cómo los musulmanes en su momento se llevaban con los cristianos armenios y otros más, con los cristianos persas, con los nestorianos, los monofisitas y todos ellos. Había buenas relaciones, incluso con los judíos, ¿eh? Hubo momentos en los cuales los judíos florecieron mucho en culturas musulmanas, más que en las culturas católicas, porque ahí sí los más siempre los andaban buscando masacrar. Entonces, la Iglesia Católica desarrolla este concepto de guerra santa, que es una perversión de la guerra justa. En su momento, Agustín de Hipona desarrolla el concepto de guerra justa. Para Agustín, el concepto de guerra justa no era más que este. Cuando te atacan, tú te puedes defender, pero tú no puedes andar masacrando, tú no puedes, por ejemplo, si tú eres un país cristiano, tú no debes andar, por así decirlo, conquistando tierras o buscando riquezas. No, eso no está bien delante de Dios. Lo único que está bien es de que tú defiendas tu territorio si alguien te viene a atacar. Pero atacar a otro simplemente por atacar, eso no es cristiano, es lo que dice Agustín. Entonces él desarrolla este concepto de guerra justa. La Iglesia Católica toma ese concepto, lo pervierte y dice, ahora es guerra santa, porque proclamar la verdad de Cristo a través de la espada es necesaria. Repito, esto obviamente es completamente anticristiano, ¿eh? O sea, esto siempre fue anticristiano. Y de hecho, muchos dicen erróneamente, sobre todo esto, bueno, no son ni historiadores católicos, son gente que no sabe historia, que dice, no, es que el mundo musulmán, representaba una amenaza, para el mundo cristiano, ¿sí? Representaba una amenaza para el mundo cristiano y las cruzadas fueron una guerra de defensa en contra de los musulmanes, ¿sí? Pero realmente esto no fue así, porque los musulmanes estaban en este punto, ¿sí? Cuando las cruzadas empiezan, el mundo musulmán estaba así. Les pregunto, ¿qué ven de diferente en este mapa? A ver, bueno, a ti, Areli, ¿tú qué ves de diferente en este mapa a este? ¿Qué diferencia notas? A ver, el anterior. No, mm, sí, pues actualmente no es igual. Samani, Safaris. Los safaris, Este era el mapa antes de las cruzadas. Este es el mapa cuando empezaron las cruzadas.
Pues el Imperio Bizantino cayó, por lo que veo. No, aquí todavía existía el Imperio Bizantino. Bizantino. Pero ¿qué podemos observar en el mundo musulmán? Que Esta- el mundo musulmán creció mucho. bueno, aparte de eso, estaban divididos. Sí. Si te fijas, aquí era, ¿cuántos eran? Era el califato abasí, los omeyas, que realmente eran parientes, los idrisís y los aglavíes. Pero el mundo musulmán estaba unido. Era un califato que abarcaba casi todo el Medio Oriente. Y cuando empiezan las cruzadas, el mundo musulmán estaba dividido, ¿sí? O sea, cayó el califato abasí porque los turcos seleucidas, ahí hacen un golpe de estado interno y el mundo musulmán se divide. Entonces, ese cuento de que Europa estaba siendo amenazada por el mundo musulmán es una farsa. Realmente los musulmanes aquí en este punto se estaban peleando entre ellos para ver quién controlaba más sección, ¿sí? Entonces, realmente no, el mundo musulmán no representaba una amenaza para Europa. El mundo musulmán no representaba, ahora sí que un problema muy grande para la cristiandad occidental. Todo lo contrario, se estaban peleando entre ellos, ¿sí? Que en su momento, después de todo este caos, se vendría a consolidar el imperio turco, ¿sí? O el califato turco, que en su momento abarcaría pues, casi todo esto, ¿sí? Entonces, vaya, les comento esto porque, repito, se ha hecho este mito de que no, las cruzadas fueron de defensa, las cruzadas no fueron de defensa. De hecho, la primera cruzada tuvo éxito porque el mundo musulmán estaba completamente dividido, ¿sí? El mundo musulmán estaba dividido. Tenías a los turcos por un lado, tenías, bueno, a los seleucidas por un lado, tenías por otro lado a los fatimíes. Entonces, muchos musulmanes, al ver los cristianos, bueno, los católicos, entre comillas, llegan a combatir, muchos los vieron como una ventaja. Por ejemplo, los fatimíes decían, ah, bueno, mira, van a llegar los cruzados, van a debilitar a mi enemigo Seleucida, que también es musulmán, entonces mi enemigo debilitado me sirve a mí, ¿sí? Entonces, esta desunión del mundo musulmán fue que provocó que la primera cruzada tuviera éxito, ¿sí? Entonces, a ver, te pregunto a ti, Karina, de bueno, hubo casi 10 cruzadas, pero realmente hasta la octava hubo relevancia. De las 8 cruzadas, ¿cuántas tuvieron éxito? ¿Te acuerdas? La primera y la novena, o sí, ¿no? Ok, la primera, ¿cuál fue? Dice este perrito que la 3. A ver, Karina, ¿te acuerdas cuál fue la primera cruzada? Bueno, en la primera, ¿qué se ganó? ¿Qué se ganó en la primera cruzada? A ver, sin miedo. Ah, caray. Huyó. A ver, la primera cruzada se gana Jerusalén, ¿sí? Se gana Jerusalén, es un baño de sangre, este, mm, algo terrible, y bueno, se gana Jerusalén. Pero después se pierde, ¿sí? Se pierde, ¿por qué? Pues porque, vaya, por el fanatismo religioso que había. O sea, eso ya lo platicamos por ahí en el video. Un grupo por ahí de caballeros quieren enfrentarse a Saladino, Salahadín. Entonces lo enfrentan y Salahadín es más listo, los acaba y todo llega a tomar llega a tomar Jerusalén otra vez. Las únicas dos cruzadas que tuvieron éxito fue la primera, cuando toman Jerusalén, y la sexta. La sexta cruzada fue cuando un emperador excomulgado llega a San Juan de Acre, y lo que él hace es de que negocia con Saladino. Le dice, mira Saladino, pues dame chance, déjame restaurar el reino de Jerusalén, te voy a pagar a ti te voy a pagar a ti una buena cantidad de dinero, y es más, no solamente esto, sino que te voy a ayudar contra tus enemigos musulmanes. Así que, como ves, hagamos alianza. Y Saladino dice, va. Hay que recordar que, como estamos estudiando historia del cristianismo, no estudiamos mucho la figura de Saladino,
o Salahadin, pero realmente Saladino es uno de los personajes que históricamente hablando causa mucha admiración, ¿eh? Saladino era una persona muy inteligente, era una persona muy educada, este, y también era muy hábil en el terreno político. Muchos creen que Saladino fue una especie de Osama Bin Laden o un terrorista. No, realmente, eh, si queremos comparar a un Osama Bin Laden, era el Papa Inocencio. Salahadin era una persona muy inteligente, muy hábil en la política, que se preocupaba mucho por su gente, y Salahadin logra restaurar mucha parte la antigua gloria del califato abasí. Entonces, Saladino, repito, es una figura muy admirable, y justamente ya vamos a entrar en lo que vendría siendo algunas de las consecuencias, que creo yo que la más importante en el punto de vista, ahora sí que militar, son las órdenes militares. Las órdenes militares fueron en su momento una especie de brazo armado del Papa, y estas órdenes militares lo que tenían era que eran monjes, entre comillas, guerreros, ¿sí? ¿Se acuerdan? A ver, Perlita, ¿tú te acuerdas cómo eran los monjes, los antiguos monjes del desierto? ¿O cuál era el objetivo de los antiguos monjes del desierto? Cuando hablamos de los monjes de Egipto y hablamos de Pablo el Ermitaño y hablamos de otros más. ¿Te acuerdas tú? Pues que se alejaban de todo y que estaban bien raros. Ok, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué hacían? ¿Cuál era su estilo de Ay, vida? como que era buscar la santidad, pero en un súper extremo, nada más que no me acuerdo qué Sí, era lo como que... que eran ermitaños, como que, ay, no convivo con la sociedad porque la sociedad me hace Ándale. pecar. Ándale, exactamente. Entonces te fijas a los antiguos monjes del desierto y los comparas con estos que andaban ahí matando musulmanes, y te das cuenta que no se parecen en nada, ¿sí? Recordemos que el monaquismo fue un movimiento que buscaba la santidad, fue un movimiento que buscaba, como, bueno, ahorita y más o menos se acordaron, de, de buscar a Dios y de alejarse de los placeres de este mundo, ¿sí? Incluso muchos nada más tenían dos mudas de ropa. Nada más una ropa, la lavaban, y en lo que se lavaba la otra, pues usaban otra ropa, pero realmente muchos vivían en mucha pobreza, estaban alejados del mundo y no buscaban gloria, no buscaban ni gloria ni buscaban reconocimiento de la gente, lo único que buscaban era estar en paz con Dios. Entonces, este monaquismo se pervirtió y en su momento surgen estas órdenes militares que fíjense, hacían voto de pobreza, voto de obediencia, voto de castidad, pero se dedicaban a la guerra. O sea, es una completa contradicción, ¿sí? Entonces, hay que recordar que estos monjes en el antiguo Egipto fueron misioneros, ¿sí? Cuando llegó Hildebrando y toda su reforma, se convirtieron en el cerebro de la iglesia, pero ahora se convertían en la espada para defender a los peregrinos, ¿sí? De hecho, una de las más famosas órdenes fue la Orden de San Juan de Jerusalén, ¿sí? Que era un grupo de monjes que estaban en un hospital de Jerusalén, y después se les conoció como los hospitalarios. Cuando cae Jerusalén en 1291, ellos se van a Rodas y después se van a Malta. En Malta fundan la Orden de los Caballeros de Malta. ¿Ustedes sabían que la Orden de los Caballeros de Malta sigue funcionando hoy en día? Y de hecho, actualmente hay una conmemoración que se llama la Cruz de Malta. De hecho, el pasaporte de Malta es si acaso uno de los más poderosos del mundo, ¿eh? Si tú tienes un pasaporte de Malta, puedes entrar casi a cualquier país sin visa. O sea, tienen un poder impresionante estas gentes. Obviamente se dedicaron al saqueo, al robo, a la violación y demás. Y actualmente han ligado muchos esta orden, la de los Caballeros de Malta, con la masonería. Supuestamente están muy ligados. Y aquí me gustaría comentar de que mucha gente cree que hay una especie de guerra entre lo que vendría a ser la Iglesia Católica y los masones, o es lo que les han vendido, de que mira, la Iglesia está en contra de la masonería, la Iglesia es enemiga de la masonería y esto y aquello y demás, pero la realidad es de que la masonería y la Iglesia Católica han trabajado juntas en muchas ocasiones, ¿sí? Han servido al mismo propósito en muchas ocasiones.
Así que ahora sí que digamos de que no, es que la iglesia es enemiga de los masones, no. Realmente gran parte de la alta jerarquía masónica es católica y la gran parte de la alta jerarquía católica es masona. De hecho, hubo un periodista italiano que allá por los 90 publicó una lista de la alta jerarquía católica que era masona y lo mataron. Se llamaba Pecaroli. Pecaroli, él era italiano, publicó una lista de toda la alta jerarquía católica que es masona y qué raro que lo ametrallaron, ¿sí? Lo ametrallaron y pues murió el hombre. Pero la lista la publicó y en esa lista había una gran cantidad de obispos y arzobispos, ¿sí? Entonces ahora sí que alguien que diga, no, es que la iglesia es enemiga, no, realmente pues, son lo mismo, ¿eh? O sea, no hay mucha diferencia, ¿sí? Bueno, Bien, dicen que entonces, se reúnen en un lugar en Estados Unidos que creo que se llama la Casa del Búho o algo así, Arboleada, no me acuerdo. Que también dicen que se reúnen los masones ahí y que nadie puede entrar y que supuestamente están relacionados entre ellos la Iglesia Católica y los mayores millonarios del mundo, empresarios. el Club Bilderberg, ¿no será ese? Creo que sí, a ver, déjame También ver. está el Bilderberg y está cuando ellos se reúnen allá a quemarle a un búho también. También Sí, eso es tiene, esta la que te digo. sí, exactamente. Entonces, realmente sí tienen mucha relación, ¿eh? De hecho, una de las palabras que le gusta mucho a los masones utilizar es la palabra fraternidad. Es una de sus palabras que usan para encubrir muchas cosas. Y si tú te fijas en la encíclica que publicó este Bergoglio, el Papa Francisco, él, de hecho, fíjense, se llama Fratelli Tutti, Fratelli, fraternidad, y él usa mucho la palabra fraternidad, ¿sí? Entonces, dices, ah, caray, o sea, qué rollo, ¿verdad? O sea, qué coincidencia, ¿verdad? Entonces, también en su momento, ex sacerdote jesuita, Alberto Rivera, él comentaba eso, que a él le dijeron toda su vida de que los masones eran el enemigo. Pero cuando él entra en la iglesia católica, se hace sacerdote, después él avanza, él se da cuenta que la alta jerarquía es masona. Y él dice, pero ¿cómo? O sea, toda mi vida me enseñaron que los masones eran el enemigo y que los masones eran malos. Y entre más haciendo, entre más arriba voy, me doy cuenta que todos son masones. Entonces, ¿qué rollo con esto, verdad? ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues ahí está la relación. Ya después en un momento iremos platicando, también en su momento, como los jesuitas son los mismos que los famosos Illuminati, ¿sí? Mucha gente dice, no, es que los Illuminati, los iluminados de Baviera, a ver, los iluminados de Baviera eran católicos y estaban a disposición del Papa. Fueron un brazo del Papa para atacar a la reforma protestante, ¿sí? Ya después lo platicaremos. Y tenemos también bueno, tenemos que ver a los caballeros templarios. A ver, ya llegó Karina, porque se quedó pendiente de contestar. Karina, ¿qué has oído acerca de los caballeros templarios? Ay, joder. Bueno, mire, me acuerdo que mencionabas algo de los caballeros, pero que no eran los mismos que los caballeros de ahorita, no sé si sean esos, según No, yo. los de Malta son otros. Ay, La orden entonces, de Malta es otra. no, entonces no. Yo nada más recuerdo la Orden Dorada de los Templarios, que son los que creen en los dioses egipcios todavía, que creen en Ra, que creen en Anubis y tienen esas ideologías Ok. actualmente. ¿Y no han oído hablar nada más de los templarios en la tele y cosas así? La verdad, no. A ver, tú, Perlita, ¿has oído hablar acerca de los templarios? Los caballeros templarios. No, la Salen verdad. mucho, pero en la televisión de Estados Unidos, en Ya. entrevistas. Fíjense, hay muchos mitos en torno al tema de los caballeros templarios. Hay mucha gente que dice que ellos encontraron supuestamente que el Santo Grial y que el Arca de la Alianza y todo ese rollo, pero eso no es más que mentira, o sea, es falso, ¿sí? Estaban los templarios y estaban los teutones también. Los platico rápido de los teutones. Allá por el siglo XII, los caballeros teutónicos se trasladan a Alemania porque pues ya los echan de Jerusalén y lo que hicieron fue que empezaron a forzar la conversión de los eslavos y otros pueblos que había por ahí vecinos que todavía no se habían convertido, ¿sí?
Y realmente después de las cruzadas, muchas de estas órdenes militares se dedicaron pues prácticamente a hacer negocios o a las intrigas políticas en Europa. Por eso era que eran muy ricos y también en muchas ocasiones los reyes las suprimieron y pues les confiscaron sus bienes. ¿Sí? Un caso muy famoso es el de los templarios, que se volvieron muy ricos, muy poderosos, porque ellos establecieron un tipo de sistema bancario. Por ejemplo, si tú querías ir a Jerusalén y tenías miedo que te fueran a robar, tú lo que hacías era, ibas con los templarios y les decías, mira, quiero ir a Jerusalén, tengo miedo que me vayan a robar el dinero, por lo tanto, ten, no sé, 100 monedas de plata. Y lo que hacían los templarios era que tomaban esas 100 monedas de plata y te hacían una especie de pagaré, una especie de recibo. Y te decían, esta persona nos entregó 100 monedas de plata, ¿sí? Y te daban un papel. Tú ibas a Jerusalén y los templarios en Jerusalén tenían una otra sucursal. Entonces llegabas tú, les dabas el papelito y te decían, ah, esa persona empeñó 100 monedas de plata, aquí están tus 100 monedas. O le cobraban un interés, obviamente, ¿verdad? Pero ahí está tu dinero. Entonces era muy seguro, porque si te asaltaban, los musulmanes no entendían el papel moneda, no entendían eso. Entonces si te asaltaban, tú puedes llevar algo de dinero contigo, decían, ten, ahí está el dinero, ahí tengo 5 monedas, llévatelas, y el papel te lo escondías en la ropa. Y para ellos un papel no era nada, ¿sí? Entonces ya tú llegabas con los templarios y los templarios te canjeaban eso. Entonces ellos, por así decirlo, desarrollaron una idea muy parecida al tema del banco, ¿sí? Por eso muchos de los bancos más antiguos del mundo están en Inglaterra, están en Italia. Hay bancos que tienen 500 años, hasta casi 1000 años, que todavía están funcionando allá en Europa. Entonces, vaya, los templarios se empiezan a hacer de una base muy grande de logística, de poder, de recursos y demás. Entonces llega un punto en el cual los templarios incluso están amenazando en cuanto a su poderío a la misma Iglesia Católica y en su momento al rey Felipe. Entonces lo que hace el rey Felipe junto con el Papa es de que se mira, esos templarios están volviendo muy poderoso, están agarrando mucho poder. Lo que tenemos que hacer es acabarlos, ¿sí? Tenemos que acabarlos y pues sirve que nos quedamos con sus bienes, ¿sí? Entonces lo que pasó en su momento fue que les empezaron a inventar cargos, les empiezan a decir de que mira, eh, estos adoran a Baphomet, hacen esto, hacen aquello, y les empezaron a inventar de que hacían brujería y cuanta cosa y demás. Entonces llega un punto en el cual, pues sí, a muchos de ellos los arrestan, y a muchos de ellos los asesinan, los queman, los torturan y demás, ¿sí? Entonces llega un punto en el cual, pues sí, efectivamente, muchos, ¿cómo se dice? Mu- eh, eh, ¿Cómo se dice? Muchos sí confesaron hacer cosas porque pues obviamente los estaban pues asesinando, ¿verdad? O sea, los estaban pues, torturando. Muchos sí confesaron cosas, obviamente, ¿verdad? Pero el último de ellos, el último gran maestro fue Jacques de Molay, un tipo bastante polémico, bastante por ahí interesante. Y lo cierto es de que, pues sí, efectivamente, los templarios, bueno, aquí hay algunos elementos importantes que hay que resaltar, es de que el Papa Clemente V no estaba del todo convencido, muchos pues fueron quemados vivos, muchos fueron asesinados, pero eso sí, después fueron absueltos, ¿eh? Y también la orden en sí nunca fue excomulgada, sino disuelta, ¿sí? Entonces, por así decirlo, se fija la pena de excomunión a quien quisiera, pues, restablecerla, ¿sí? Entonces, lo cierto es de que, pues sí, hubo mucha polémica respecto al tema de los templarios, pero, pues, realmente solamente fue para conseguir los recursos que tenían ellos y para deshacerse de un posible rival que pudiera tener, ¿cómo se dice? Eh, la posible poder que los templarios pudieran tener en contra de la Iglesia Católica. Y obviamente por el rey Felipe de Francia, que quería el dinero, que quería el oro de los templarios. Entonces, bueno, así fue como acabaron ellos. Repito, giran muchas cosas en torno
giran muchas cosas en torno a ellos, giran muchas cosas en torno a sus actividades, pero pues lo cierto es de que, pues no, realmente no eran herejes, por así decirlo, sí, obviamente, no podríamos decir que eran un ejemplo de buenos cristianos, pero pues hasta ahí. Y lo cierto es de que también en este punto el término de caballero es un término, pues yo diría que más negativo que positivo, ¿eh? Porque los caballeros, es esa idea que nos vende Disney de que el caballero en la brillante armadura y el caballo blanco protegiendo al indefenso es una completa mentira. Los caballeros, de hecho, eran prácticamente que bandidos con licencia. O sea, se dedicaban a saquear, a matar, a robar a los musulmanes. Y obviamente cuando los expulsan de Jerusalén, lo que hacen ellos es de que se dedican a saquear, a matar y a robar entre los mismos cristianos, entre comillas. En muchos de los casos se la pasaban atacando a los judíos, pero cuando no había de otra, incluso también saqueaban y mataban en aldeas, entre comillas, cristianas. ¿Sí? Entonces, el término caballero, pues sí, es un término que, hablando en términos populares o coloquiales, pues sí se usa para algo positivo, pero históricamente no fue así. Históricamente eran unos condenados, ¿sí? Por así decirlo. Y bueno, las consecuencias. Hubo varias consecuencias, obviamente, respecto a esto. Creo que lo más relevante que les comento es acerca del Imperio Bizantino. ¿Por qué? Porque en su momento las cruzadas se establecen para ayudar al Imperio Bizantino en contra de sus enemigos musulmanes. Pero llega un punto en el cual, llega un punto en el cual hay un problema en el Imperio Bizantino porque hay dos sucesores, bueno, hay un tipo que quiere tomar el trono y demás, y supuestamente los cruzados, que ellos solamente iban a matar musulmanes, que solamente iban a conquistar Jerusalén, ellos se involucran en ese problema de Constantinopla, porque uno de los candidatos al trono le promete al Papa que la Iglesia Ortodoxa Oriental se va a someter a él y les promete oro. Entonces los cruzados van a Constantinopla, al Imperio Bizantino, y prácticamente derrocan al sucesor legítimo para poner al que ellos querían, al que les había prometido un montón de cosas. Y realmente el Imperio Bizantino, que era, repito, que era el muro en contra de los musulmanes, este Imperio Bizantino que vemos aquí, en su momento cambia y en su momento pasa a hacer esto. ¿Sí? Tenemos aquí lo que vendría siendo el sultanato, un sultanato seleucida. Entonces el imperio bizantino se divide en tres, bueno, en varios espacios. Aquí estaría Bulgaria, aquí estaría la forma de Epiro, se crea el reino de Tesalónica, el imperio latino de Constantinopla y el imperio de Nicea. Este pequeñito imperio de Nicea sería el heredero del imperio bizantino, que después logra tumbar al imperio latino de Constantinopla para volverse a reunificar, ¿sí? Pero si se fijan, lo único que provocaron los cruzados al llegar al imperio bizantino fue que éste se dividiera, porque llegaron y provocaron una guerra civil, provocaron una masacre, una matanza incluso ellos también, ¿sí? Entonces, lo que pasó fue que los cruzados debilitaron al imperio bizantino. Y en eso están de acuerdo la gran mayoría de los historiadores, que fue gracias a que los cruzados desestabilizaron al imperio bizantino, fue que 200 años después los hayan podido conquistar los turcos. ¿Sí? Y de hecho no nos extraña que cierto emperador bizantino llegó a decir en cierta ocasión, prefiero ver a Constantinopla en manos de los musulmanes que en manos de los papistas, o sea, de los católicos. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque bueno, ya sabemos que el musulmán es el enemigo, pero los cristianos latinos fueron mucho peores, ¿sí? Porque supuestamente eran hermanos cristianos y lo que tú quieras, y llegaron a hacer su mugrero ahí, ¿sí? Lo único que demostraron fue que los latinos, los cristianos latinos, que eran europeos occidentales, eran una amenaza para el imperio bizantino, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fue que el Papa por un lado quería las riquezas del Imperio Bizantino y el Papa por otro lado quería que la Iglesia Oriental, la Iglesia Ortodoxa, cayera en manos del Vaticano, cayera en manos de la Iglesia Católica. Porque recordemos que la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Occidental estaban separadas, estaban divididas. ¿Sí? Entonces, es lo que quería el Papa, el poder.
¿sí? Y de hecho, había muchos cristianos griegos que decían que el cristianismo occidental tenía algo de herético. Y a partir de la cruzada no les quedó la menor duda, ¿sí? Entonces, el principal problema que dejó las cruzadas fue que el cristianismo latino y oriental, o latino y griego, que antes, pues ponle que no se llevaban muy bien, pero había cierta relación, a partir de ahora se demuestra que no, que los cristianos, bueno, que los católicos son una seria amenaza, incluso casi igual o peor que la amenaza musulmana, ¿sí? Otro punto muy importante fue el tema de la tolerancia musulmana. Como les había platicado, muchos de los gobernantes islámicos eran tolerantes, bueno, no obviamente tolerantes como hoy en día, pero eran relativamente tolerantes con los cristianos, con los judíos. Pero cuando llegó la cruzada, muchos cristianos traicionaron a sus gobernantes musulmanes. Y muchos de ellos incluso se unieron a las cruzadas y mataron turcos y árabes inocentes también. En consecuencia, lo que pasó fue que cuando el poderío musulmán queda restaurado y las cruzadas se perdieron, muchos musulmanes se mostraron menos tolerantes que antes, porque decían, a ver, fíjate, fuimos tolerantes con ellos, no les destruimos las iglesias, había buenas relaciones y nos traicionaron, nos apuñalaron por la espalda cuando eran súbditos de nosotros, ¿sí? Entonces, esto provocó que hubiera muchas matanzas de cristianos y en todo el Oriente hubo cada vez leyes que ponían a los cristianos como ciudadanos de segunda clase frente a los musulmanes. Aunque también hay que recordar esto, hubo incluso muchos cristianos ortodoxos que pelearon en las cruzadas en el bando musulmán, ¿sí? Eso de que no, las cruzadas unieron a toda la cristiandad es una completa mentira, ¿sí? De hecho, no sé si lo platicaremos después, pero incluso el Mío Cid, el famoso caballero medieval, el Mío Cid, peleó en el bando musulmán en España. Y de hecho fue enterrado en territorio musulmán, ¿sí? Uno de los caballeros, por así decirlo, más ¿A poco famosos sí fue de... real? Sí, el tipo sí existió. Creí que nada más era leyenda. Obviamente hay muchas cosas que son leyenda, pero el tipo sí existió. Sí fue un caballero y fue una persona muy honorable. Pero él peleó del bando musulmán. Él peleó al lado de los musulmanes, ¿sí? En muchas ocasiones. Porque consideraba que su causa era más justa que la de los reinos, entre comillas, católicos, ¿sí? Entonces, lo cierto fue que después de las cruzadas, muchas iglesias perdieron contactos, perdieron gente, perdieron mucho de su poder y solamente se preocupaban por sobrevivir el día a día y conservar más o menos sus tradiciones, ¿sí? Entonces, eso de que los musulmanes siempre fueron intolerantes, repito, es una mentira. Realmente las cruzadas hicieron más daño a los cristianos que en sí que el propio extremismo musulmán. De hecho, los musulmanes se volvieron más extremistas cuando vieron el extremismo católico, ¿sí? O sea, se lo prendieron de ellos, ¿sí? Entonces, vaya, esto dañó mucho, muchas relaciones que había, y muchas veces las cruzadas solamente sirvieron para desestabilizar gobiernos musulmanes moderados, y en su lugar se levantaron reinos musulmanes mucho más radicales, que eso sí ya estaban bien locos, ¿sí? Lo que sí pasó en Europa Occidental es de que las cruzadas le dieron mucho poder al Papa, ¿sí? Porque a partir de ahora el Papa era el que llamaba, por así decirlo, a la empresa militar cuando antes eran los reyes. Entonces, como el Papa se convirtió cada vez más en una autoridad internacional que juzgaba a los distintos soberanos, por así decirlo, ¿sí? Recordemos que cuando Urbano II convoca la primera cruzada, mucha gente tenía su autoridad en duda en Alemania, donde todavía como que quedaban las sombras de los antiguos conflictos entre el papado y el emperador. Pero cuando ya se desata la cuarta cruzada, cuando se toma Constantinopla, cuando los cruzados masacran a los cristianos ortodoxos, Inocencio II ya gozaba de un poder que nunca antes un papa había alcanzado, ¿sí? Entonces también hay que recordar que las cruzadas dieron como resultado un aumento terrible de todo lo que vendría a ser la idolatría y la herejía. ¿En qué sentido? Que mucha gente solamente veía la Tierra Santa como
un lugar para santificarse. O sea, yo peco, yo hago lo malo, pero si voy de peregrinación a Tierra Santa, ya se me quita el pecado. O sea, así como el Antiguo Testamento, que bueno, pecabas, había que hacer un sacrificio, había que hacer cierto tipo de rituales. Bueno, lo que estaba pasando en su momento es de que, pues todo eso desencadenó en que la gente se volviera cada vez más fanática, vaya, por así decirlo, en toda esa cuestión, de que buscaban, cada vez más, ir a Tierra Santa, pero simplemente por razones, entre comillas, espirituales. Y de hecho, esto, por así decirlo, desembocó en que se escribieron pues muchos poemas, meditaciones, sermones, acerca de todo lo que tiene que ver con la pasión de Cristo, ¿verdad? Y demás. De hecho, la famosa Vía Dolorosa que existe ahorita en Jerusalén, por si alguno de ustedes quería ir a verla, es una farsa, ¿sí? Es una farsa. La Jerusalén, de los tiempos de Jesús, está como a entre 4 y 8 metros bajo tierra. Por tanto, escombro que ha habido de las guerras. ¿Sí? Realmente, la vía dolorosa que está ahorita en Jerusalén no es la que estaba en los tiempos de Cristo. Es una farsa, simplemente destinada a atraer turistas, a atraer gente con un espíritu religioso que al final de cuentas pues sirve para sacarles dinero. De hecho, el famoso Santo Sepulcro y todo ese tipo de cosas también son una completa farsa. Si acaso lo único que queda del periodo cristiano antiguo, que sí se puede rastrear, es el famoso Muro de los Lamentos, el muro del Beit Hamikdash, el muro del templo y la explanada del templo. Eso sí es algo legítimo, vaya, por así decirlo. Pero más allá de eso, no, mucho del atractivo que nos venden no es así, ¿sí? Entonces, vaya, por ese lado, para que lo tengan bien, bien presente, ¿verdad? De que realmente en este periodo es cuando se vuelve cada vez más común o la idolatría. Ándale, el Monte de los Olivos, ese también, pero ese no es algo arqueológico, ese es un sitio natural. Eh, en este punto también se empiezan de que, mira, encontré reliquias, encontré pedazos de la Santa Cruz, huesos de los patriarcas, dientes de Juan el Bautista, leche de la Virgen, o sea, un montón de tonterías. O sea, ¿por qué? Porque era necesario darle a la gente o alimentar un poquito ese fanatismo, vaya, por así decirlo, ¿verdad? Y lo cierto es de que también en Oriente había todo tipo de ideas extrañas también, y parte de lo que de las ideas que se mezclaron en su momento fue la de los albigenses. Los albigenses eran un grupo antiguo de maniqueos que tenían el nombre de los bogomiles, ¿sí? ¿Y quiénes eran estos? Los bogomiles, los maniqueos, eran una corriente que ellos eran dualistas. ¿Qué significa esto? Ellos creían que el espíritu era bueno y que la materia era mala, ¿sí? Porque ellos rechazaban el Antiguo Testamento y decían que Cristo no se había encarnado, que Cristo era una especie de mensajero celestial que no llegó a tener carne humana, ¿sí? Que solamente vino de manera espiritual. Y de hecho en Bulgaria, estos bogomiles tenían sus propios obispos, tenían sus cultos, sus ordenaciones, habían crecido bastante. Entonces, a través de las cruzadas, el bogomilismo llega a Europa Occidental. Entonces, empiezan a crecer comunidades de bogomiles en el norte de Italia y en el sur de Francia, ¿sí? Realmente, como fue en la ciudad de Albi, donde este centro se desarrolló más, estos bogomiles fueron llamados albigenses y en otras partes se les llamó cátaros, o sea, puros, ¿sí? Los albigenses recogen el espíritu religioso popular de la época, porque ya no había cruzadas. La gente ya no tenía cómo irse a, a perder su vida, por así decirlo. Entonces, mucha gente se vuelca hacia los albigenses, así como los patares en su momento empezaron a atacar el matrimonio eclesiástico, ¿sí? Y por así decirlo,
porque los cátaros, como odiaban la materia, decían que todo el mundo material era malo, de ellos también rechazaban el matrimonio, ¿sí? Por lo tanto, las clases bajas del sur de Francia compararon esto con las reformas de Hildebrando de no casarse y el ideal monástico, y esto produce que crezca mucho el movimiento cátaro, ¿sí? Y fue gracias a esto de los cátaros que se crea la Inquisición, que la Inquisición tiene el objetivo de destruir, de asesinar a todos aquellos que estén en contra de los ideales católicos, ¿verdad? Entonces, hubo reyes, por ejemplo, está Raimundo, bueno, no, ese no fue rey, fue un conde, Raimundo IV de Tolosa, que en su momento empiezan a atacar lo que vendría siendo ese tipo de ideas, y de hecho, en el año 1209, los nobles del norte de Francia, según para suprimir la herejía, se lanzan al sur y empiezan a masacrar a un montón de gente, ¿sí? Según ellos, que según para proteger la religión, van a matar a los albigenses y ojo, también empiezan a matar a cristianos ortodoxos, ¿sí? O sea, no nada más mataron a los albigenses que según eran los malos, mataron a los cristianos ortodoxos también, ¿sí? Hubo ciudades que quedaron completamente destruidas, o sea, fue una masacre terrible, ¿sí? Que repito, fue la primera vez en la historia del cristianismo que según para atacar una herejía se recurría a una matanza sistemática bajo el beneplácito, bajo la aprobación de la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, el catarismo pierde mucho de su impulso. Lo cierto es de que siguió habiendo albigenses, siguió habiendo cátaros en diversas partes de Europa Occidental, mínimo hasta el siglo XV, que esto ya degeneraría en más elementos, ¿verdad? Entonces, las consecuencias negativas podemos enlistar varias. Para empezar, los baños de sangre que hubo, el fanatismo religioso, el darle todo el poder al Papa, el desmembramiento y el debilitamiento del Imperio Bizantino, que era un muro en contra de los musulmanes, la llegada de las ideas gnósticas, por así decirlo, y el masacre de cristianos incluso inocentes. Pero creo yo que de lo más relevante es el impacto que tuvo en el mundo musulmán, ¿sí? O sea, literalmente, dijeron, bueno, los musulmanes entendieron de que los reinos cristianos eran muy peligrosos y que los cristianos eran personas que te podían traicionar a la menor provocación, por lo tanto había que oprimirlos, había que tenerlos sometidos. Cosa que perdura hasta nuestros días, ¿eh? Muchos cristianos han sido perseguidos hasta el día de hoy en lugares musulmanes porque ese ideal de que los cristianos y las cruzadas son peligrosos persistió en ellos. Y al final de cuentas las cruzadas solamente sirvieron para unir al mundo musulmán en contra de un enemigo común, que eran los reinos cristianos. Y repito, a la postre casi conquistan incluso toda Europa. Ahorita ya la están conquistando, ¿verdad? De otra manera, pero eso es otra historia. También hubo algunos elementos positivos después de todo, porque recordemos esto y le duela a quien le duela, en este periodo de tiempo la cultura musulmana era superior a la católica, ¿sí? Es matemáticas, incluso en varios temas de teología, en filosofía, en arquitectura, en ciencia, en muchas cosas, el mundo musulmán estaba mucho más avanzado que el mundo, entre comillas, cristiano, ¿sí? De hecho, no sé si ustedes han oído hablar del famoso acero de Damasco. El acero de Damasco fue una invención de los musulmanes tan adelantada a su tiempo que incluso, fíjense, hasta el día de hoy no se puede reproducir o no se ha logrado reproducir al 100% el acero Damasco, ¿sí? El acero Damasco era un acero especial que era mucho más ligero, era mucho más filoso, no se oxidaba y era mucho más resistente que el acero normal. Si tú traías una espada de acero Damasco, era mucho más seguro que por el simple hecho de traerla le ganaras a tu oponente. Porque al ser una espada mucho más ligera, no te cansabas tanto. Al ser una espada mucho más afilada, no te enfrentabas a los problemas típicos de que se te le iba el filo. Como era más resistente, sabías que no se iba a romper, ¿sí? Y repito, en su momento, no sé si ustedes sabían, pero la seda no la puedes cortar con una espada. La seda está tan bien entrelazada que si tú a un velo de seda le das un espadazo, no se corta. O sea, te lo llevas, pero no se corta, ¿sí?
En cambio, el acero damasco era incluso capaz de cortar un velo de seda, ¿sí? Tanto así que cuando dicen que cuando Ricardo, Corazón del León, en una demostración de fuerza, manda que traigan una barra de acero, saca un mandoble, que es una espada pesadísima, la saca y de un espadazo corta un pedazo de acero. Entonces Salahadín, él saca un sable de acero de Damasco y toma un velo de seda, un velo de seda, lo avienta y le da un espadazo y lo corta, ¿sí? Esto dejó impresionado a Ricardo Corazón de León y incluso dice, no es cierto, oye, esto es trampa, a ver, otra vez, vuélvelo a hacer, le manda que le traigan ahora un cojín de seda, le da un espadazo, un sablazo y se parte a la mitad. Entonces, el mundo europeo quedó asombrado del acero damasco, ¿sí? Que repito, tanto así que estaba tan en secreto que cuando el mundo musulmán empieza a caer en decadencia, el secreto se perdió de cómo hacer el acero damasco, ¿sí? Incluso esto ha desembocado en historias, incluso se ha visto mucho el famoso acero damasco en videojuegos, películas, series y demás, ¿verdad? Entonces, en muchos temas el mundo musulmán estaba mucho más avanzado. Entonces, parte de esos conocimientos llegaron a través de esta interacción que hubo del mundo musulmán. El tema de la medicina ni se diga. Los reinos cristianos eran reinos muy insalubres. Casi no existía la medicina. Y en el mundo musulmán, el tema de la medicina estaba muy desarrollado, ¿sí? Entonces, llegan ese tipo de elementos y demás, y también lo cierto es de que a través de las cruzadas el comercio empieza a crecer, ¿sí? El comercio empieza a crecer, poco a poco la riqueza que antes dependía de la tierra ya empieza a cambiar y empieza a verse el desarrollo de la manufactura, del comercio y demás. Es decir, ya empezaron a haber pequeños comerciantes, carpinteros, artesanos, zapateros, sastres y demás que tenían el objetivo de comerciar con bienes. Entonces, a través de todo este crecimiento que empieza a darse poco a poco, empieza a surgir una nueva clase, que fue la clase de los burgueses, ¿sí? Los habitantes de los burgos. Eran comerciantes pequeños, chiquitos, que con el paso de los años empezó a acumular cada vez mayor poder político y económico, ¿sí? Y cada vez estos burgueses se fueron enfrentando cada vez más al poder de la iglesia y de la nobleza. No es extraño que incluso Lenin, que era comunista, en su momento incluso recibió financiamiento de la iglesia católica, ¿sí? Que después se les volvería en contra. Pero bueno, esa ya es otra historia. Entonces, como conclusión, podemos llegar que las cruzadas que dominaron la iglesia del siglo XI al siglo XIII, fue un fracaso, ¿sí? Fue un fracaso. Y lo cierto es de que, vaya, todo esto se debió a de que los seres humanos habían corrompido la enseñanza de Cristo, ¿sí? Los seres humanos corrompieron la enseñanza de Cristo, el Evangelio se corrompió, fue menospreciado y fue solamente utilizado como una moneda de cambio para la obtención de poder político, ¿sí? Es a lo que podemos llegar como conclusión de las cruzadas. Hasta aquí, de todo esto que hemos visto, también les voy a pedir que me den una pequeña conclusión cada uno de ustedes. Empezamos por, a ver, Areli, una pequeña conclusión acerca de las cruzadas. Pues realmente creo que siempre estuvieron incorrectas porque era siempre como que era de que es por Dios que hacemos eso, por el tema de la Tierra Santa y que pues ay, se me fue la palabra, los, los masones han estado involucrados más de lo que pues aparenta en cuanto a lo que es la actualidad, tanto en la orden mundial y que pues la Iglesia Católica ha engañado yo creo que a la mayoría de las personas cuando en realidad siempre ha estado pues del lado malo y que el Islam pues
creo que el Islam está, no sabía eso, que el Islam está, por así decirlo, como que dividido entre sí, porque siempre creí que estaban en un, también, o sea, en un mismo sentir, pero pues aprendí que no. Ujú. Muy bien. En tu caso, Karina, ¿qué conclusión te deja todo ese tema de las cruzadas? Creo que, mm, a ver, mm, bueno, es que no sé, yo sigo insistiendo en lo corrupta que es la naturaleza del hombre y la verdad eso nada más me hace agradecer como la reforma protestante y todo lo que pasó. Em, y pues, o sea, ¿qué tanta corrupción puede llegar al hombre, ¿no? Y que ya no soy parte de la Iglesia Católica. Y lo que me sigue sorprendiendo muchísimo es que todavía, al menos creo que en México, o sea, en muchas partes de Latinoamérica, aunque la Iglesia Católica se ha visto muy, o sea, bajando, menguando de creyentes, sigue estando como posicionada entre una de las que tiene más creyentes, al menos en Latinoamérica, según yo. Entonces, creo que hay demasiada desinformación, no sé. ¿Cómo es posible que tu fe haya hecho eso? Entonces, Exactamente. entonces es como lo que digo, ¿qué onda? O sea, ¿cómo se dice? ¿Cómo es que, no me acuerdo cómo se dice, se me fue la palabra, pero cómo, cómo puedes, o sea, cómo puedes dar testimonio de alguien bueno, de papas buenos, si toda la historia que ha tenido detrás y toda esta fe que ha matado a tantas personas. Y, y pues sí, no, creo que es todo. Exactamente. Y en tu caso, Perlita, ¿qué enseñanza te deja el tema de las cruzadas? Pues al igual que el humano es egoísta y siempre va a buscar como el beneficio suyo en cuanto a poder y según, o sea, según ellos lo hacían por, como, yo se me figuró como los fariseos o algo, no, no sé quiénes eran, los que hacían como que las cosas como para agradar a Dios y pues estaba todo trastornado, ¿no? Sus actos. Y pues me sorprendió mucho que los cristianos antes eran peores que los musulmanes, porque de por sí ahora los conocemos como que personas dementes o grupos dementes. Entonces, pues sí, era eh, un gran fracaso todas las acciones de querer hacer algo bueno, porque pues no creo que lo estuvieran haciendo con la intención de glorificar a Dios o buscar como el bienestar y el amor y etcétera. Y pues así. Ok, muy bien. Aquí les recuerdo que en este caso uno de los factores muy importantes es de que la gente no tenía la Biblia. O sea, la Biblia estaba en latín, la gran mayoría no sabía leer ni escribir, entonces solamente se conformaban o solamente se quedaban con lo que en su momento les decía la iglesia. Entonces ahora sí que yo en cierto punto, yo entiendo mucho del fanatismo de la gente, porque realmente muchos creían que eso era lo correcto, ¿eh? Aquí se cumple lo que dice la Biblia cuando dice que va a llegar un momento en el cual va a haber gente que los va a querer matar y va a creer que rinde un servicio a Dios, ¿sí? Entonces, em, tiene mucha relevancia con esto. Y de hecho, yo he escuchado algunos comentarios en algunos libros incluso, cuando te dicen, no, es que la reforma protestante fue mala porque le quitó el colectivismo a la cristiandad. Antes, todos trabajábamos en común, o antes todos éramos uno solo, o antes, todos estábamos unidos. Ahora con la reforma protestante, cada persona es responsable de su salvación y esto lo consideran o lo llegan a considerar malo. Yo digo, a ver, si te das cuenta todas las atrocidades que hubo en nombre de que una institución controlara la iglesia, pues te das cuenta de que, pues sí, claro, obviamente que bueno que esos tiempos ya terminaron, ¿sí? Entonces, obviamente como la iglesia, tú no puedes separar el poder político de lo que vendría siendo la iglesia católica. Desde Constantino, cuando la iglesia católica prueba el poder, le gusta, obviamente ya no quiere volverlo a soltar, ¿sí? Entonces siempre va a tratar de encontrar otra manera o otra circunstancia mediante la cual, por así decirlo, adueñarse o hacerse de ese poder político,
¿verdad? Lo que sí vamos a entender es esto, es de que, vaya, en su momento la Iglesia Católica no se pervirtió el simple hecho nada más porque era la Iglesia Católica, sino porque el ser humano es malo por naturaleza. Y como el ser humano es malo por naturaleza, el ser humano siempre va a pervertir o siempre va a dañar todo tipo de elemento donde tenga el poder absoluto. Como lo dice por ahí un dicho, ¿verdad? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con esto. Si tú le das mucho poder a alguien, a una institución, se va a corromper. No porque en sí la institución sea mala, sino porque el poder en sí mismo corrompe. ¿Sí? Entonces, la Iglesia Católica, durante mucho tiempo ha dicho, no, ese que el Papa es elegido por el Espíritu Santo y lo que tú quieras, pero ¿cómo me aseguras que fue elegido por el Espíritu Santo? Ah, porque yo lo digo, ah, mira, pues con ganas, ¿eh? Porque tú dices, ¿sí? Entonces, la Biblia es muy clara. Dice, oye, hay frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, tal, 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 tal. Y Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. La cristiandad en la iglesia primitiva no dependía solamente de una autoridad, sino de tus frutos. Dependía de varias cosas. No era de que, es que mira, Pedro me nombró tal cosa porque Pedro fue el papa y lo que tú quieras, no. Realmente no fue así. De hecho, el viernes hubo una controversia, bueno, una mini controversia, ahí en Twitter, estuvo bastante divertida, porque el Papa Francisco ya les dijo a los sacerdotes que ya no dieran la misa en latín, ¿sí? Que dieran la misa en el idioma de la gente. Ojo, esto ya había cambiado allá por los 50 con el Concilio Vaticano II, de que ya la misa debería ser en la lengua del pueblo, ¿sí? Pero aún así seguía habiendo iglesias católicas en las que cierto día daban misas en latín. Digo, no siempre, solamente ciertos días para cierto público que les gustaba, por así decirlo, las misas en latín. Entonces mucha gente, pues ya no le gustaba, decía, ¿por qué? Oye, ¿por qué seguimos aferrados a eso? ¿Verdad? Entonces, eh, el Papa dijo, no, ya ahora sí, una vez por todas, ya dejen eso, ya vuélvanlo a, vaya, ya todo en la lengua de la gente, ¿sí? Y había muchos ahí de que no, cómo es una tradición y que se va a perder y que el Papa es malo y que esto y que aquello y que no sé qué. Y se puso interesante porque muchos defendían que no, es que el Papa está siendo guiado por el Espíritu Santo y otros no, es que el Papa es el anticristo y no sé qué. Y digo, pues es que mira, eso es lo que pasa cuando pones toda tu fe en una persona y no en Dios, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando a una persona le otorgas el poder de dirigir tu fe, ¿sí? Y realmente yo he preguntado así amigos católicos que sí andan metidos en eso, le digo, oye, ¿por qué defienden eso de la misa en latín? Le digo, ¿qué sentido tiene? Me dice, no, es que mira, fíjate, por ejemplo, los musulmanes, sus servicios en árabe, los judíos hacen hebreo, los chinos esto. Y le digo, sí, pero la cristiandad, su elemento distintivo fue ese, que la cristiandad ya estaba desligada de cualquier elemento nacionalista. La cristiandad fue diferente de los judíos al llevarle el evangelio a la gente en su lengua, no al imponerles un dogma. Y le digo, a ver, porque si nos queremos poner así de estrictos, leamos el Antiguo Testamento en hebreo y no prediquemos del Antiguo Testamento salvo en hebreo, ¿sí? O ¿sabes qué? ¿Por qué latín? Mejor griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en latín, ¿sí? Es más, Jesús y los apóstoles no hablaban ni griego ni latín, hablaban arameo. Entonces, ¿qué idioma elegimos entonces si quieren, según ser muy puros? Y se quedaron como que, caray, no, es que el Papa, a ver. Digo, es que no tiene ningún sentido eso que me estás planteando, porque incluso muchos de los mal llamados padres apostólicos creían que el hebreo era el idioma con el que Dios creó el mundo. Entonces, pues, mejor pelean porque den la misa en hebreo, ¿sí? Digo, no tiene ningún sentido defender ese tipo de tradiciones, es una tradición muerta, y sí. De hecho, un investigador que conoce mucho del mundo judío, él ha llegado a comentar que el mundo católico es el equivalente a los fariseos, porque ahorita hay un montón de tradiciones que están encima, hay un montón de tradiciones que las tienen ahí arraigadas, pero realmente no hay una base bíblica fuerte, ¿sí? Por eso, para la Iglesia Católica, la Biblia no tiene la máxima autoridad. Es la Biblia, y está en el magisterio y está la tradición. O sea, es decir, le dan, los hombres, el hombre tiene más poder
que la palabra de Dios en la tradición católica. Por eso es de que cualquier doctrina se puede desviar, se puede cambiar si un grupito así lo decide. ¿Ok? Bueno, llegó Brian de último momento. Brian, para terminar, ¿qué conclusión te dejan las cruzadas, Brian? A ver, Brian, te escuchamos. Brian, si nos oyes, estás en mute. A ver, habla. Paz de Cristo. Amén. No tengo ninguna conclusión ¿Por qué, Brian? porque no he leído respecto de las cruzadas. ¿Y los videos, Brian? Apenas los voy a ver. Ay, Brian. ¿Qué haremos contigo? Muy bien. Bueno, entonces, hasta aquí vamos a dejar el punto de las cruzadas. El siguiente tema que vamos a ver el tema de España, un punto muy importante. Por ahí, si quieren, les voy a mandar un video acerca de, ya en su momento hablamos de Santiago de Compostela, que supuestamente un santo, bueno, supuestamente Santiago fue a España y demás. Esto es una completa mentira. Les voy a mandar ahí un pequeño audio para que lo escuchen. Esto les va a servir para complementar y esto lo vamos a agregar con lo que les voy a grabar después. Hasta aquí, ¿alguien tiene algo más que comentar? ¿Todo bien? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejarle. Hasta aquí terminamos el tema de las cruzadas. Y pues bueno, espero que esto haya sido clarificador, porque sí, la verdad es muy importante conocer este tipo de temas, ¿ok?